Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estoy súper emocionado por el vídeo que les hemos preparado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les tocará el corazón de una manera muy especial. Vamos a hablar de esos momentos que nos llegan al alma, esos instantes de profunda conexión y emoción, centrándonos en dos personas que han capturado la atención y el cariño de muchísimos de nosotros, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando esos dos. Y créanme, los momentos que vamos a explorar juntos hoy son precisamente esos en los que las lágrimas se asoman, pero no de tristeza, sino de pura emoción, de una comprensión profunda, de un amor que trasciende las pantallas. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos y acompáñenme en este viaje. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. De verdad nos ayuda muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, que como saben, siempre están llenos de contenido que esperamos que les encante. Muchas gracias de antemano. Vamos a adentrarnos directamente en el corazón de la cuestión. Cuando pensamos en Hande y Kerem, es casi imposible no evocar imágenes y sentimientos que nos han acompañado durante mucho tiempo, especialmente a través de su inolvidable proyecto juntos, Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoce en muchos lugares. Pero más allá de la ficción, su conexión, real o percibida por nosotros los fans, ha sido una fuente constante de interés y sí, de muchas lágrimas, pero de esas lágrimas que se derraman porque algo te ha conmovido profundamente. Hoy vamos a desglosar algunos de esos momentos icónicos, esos instantes que nos hicieron sentir parte de su historia, que nos hicieron suspirar y, por supuesto, llorar de emoción. Pensemos primero en las escenas de la serie que nos dejaron sin aliento. Hay tantas, ¿verdad? Pero hay un tipo de escena que siempre tiene un impacto especial, y son aquellas donde los personajes, Serkan y Eda, se enfrentan a la adversidad, a la separación, a la duda, pero su amor se mantiene firme, incluso cuando las lágrimas caen libremente. ¿Recuerdan esa escena donde Serkan, después de haber pasado por tanto, ve a Eda de nuevo? La forma en que sus ojos lo dicen todo, la tensión acumulada, la mezcla de alivio y dolor, y finalmente esa vulnerabilidad que ambos dejan al descubierto. Ese momento no fue solo un intercambio de palabras, fue una catarsis para ellos y para nosotros como espectadores. Ver a Kerem en su papel de Serkan, luchando contra sus emociones, intentando ser fuerte pero sin poder evitar que las lágrimas traicioneras rodaran por su rostro mientras miraba a Hande, o a Hande con esa mirada que lo dice todo, esa mezcla de amor, decepción y esperanza, esos son los momentos que nos tocan el alma. Y no podemos olvidar los momentos de reconciliación, esos instantes cargados de tanta emoción que sientes que el aire se vuelve denso. Cuando después de un largo periodo de ausencia, de malentendidos, de corazones rotos, finalmente se reencuentran. La forma en que se miran, ese primer contacto visual que lo dice todo, la inseguridad mezclada con una alegría desbordante. Piensen en esa escena donde Serkan la abraza, y ambos lloran sin poder contenerse, abrazándose como si el mundo se fuera a acabar. Ese no es solo un abrazo de ficción, es un abrazo que representa el alivio, el perdón, la confirmación de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y Hande con esa expresión de pura emoción en su rostro, a veces con una sonrisa entre lágrimas, a veces con la frente apoyada en su hombro, dejando que las lágrimas fluyan libremente, esos son los instantes que nos hacen suspirar y sentir esa empatía profunda. Nos vemos reflejados en esa necesidad humana de conexión, de perdón, de amar y ser amados incondicionalmente. Pero la conexión de Hande y Kerem no se limitó solo a las escenas dramáticas de la serie. También hubo momentos en la vida real que para muchos de nosotros fueron igual de conmovedores. Piensen en las entrevistas, en los eventos públicos, en esos pequeños gestos que transmitían una complicidad innegable. Recuerdo perfectamente una entrevista donde se les preguntó sobre su conexión y aunque trataron de ser profesionales, se notaba en sus miradas, en sus sonrisas tímidas, en la forma en que se buscaban con los ojos, que había algo especial entre ellos. Y en esos momentos, incluso sin lágrimas visibles, la emoción estaba ahí, palpable. Esa ternura, esa admiración mutua, esa chispa que se sentía a través de la pantalla, eran suficientes para hacer que nuestros corazones se aceleraran y sí, para que se nos agolparan las lágrimas de felicidad y de la simple belleza de ver dos personas tan genuinamente conectadas. Hubo también momentos en los que compartieron detalles más personales, incluso si eran sutiles, que nos permitieron ver su lado más vulnerable. Quizás una conversación íntima durante las pausas del rodaje que se filtró,
o unas declaraciones en redes sociales que, aunque breves, decían mucho. Esos instantes de autenticidad, donde la línea entre el personaje y la persona se difumina, son los que verdaderamente nos tocan el alma. Ver a Ande tan dulce y carismática abrirse a Kerem, o a Kerem, con esa energía tan particular, mostrar su lado más sensible hacia Ande, creaba una atmósfera de intimidad que nos hacía sentir como si fuéramos parte de su círculo cercano. Y cuando en esos momentos uno de ellos se emocionaba, quizás por una palabra amable del otro, o por la profundidad de su entendimiento, y se nos dejaba ver esa lágrima furtiva, era como si una parte de nosotros también se conmoviera. Y hablemos de la manera en que se apoyaron mutuamente. A lo largo de su tiempo trabajando juntos, y también después, hemos sido testigos de momentos en los que se han defendido, se han elogiado públicamente, se han mostrado admiración por el trabajo del otro. Y cuando en esas ocasiones, uno de ellos se mostraba visiblemente emocionado por las palabras del otro, o simplemente por el hecho de tener ese apoyo tan genuino, esa es una imagen que se queda grabada. Es el recordatorio de que incluso en un mundo tan expuesto y a veces crítico como el del espectáculo, la amistad y el afecto sincero pueden florecer y ser una fuente de gran fortaleza. Esos instantes de vulnerabilidad compartida, de reconocer el valor del otro, son los que verdaderamente nos tocan el alma y nos recuerdan la importancia de la conexión humana. Pensemos en las escenas que representaban la pérdida, la despedida, el miedo a perder al ser amado. Esos momentos de profunda angustia, donde las lágrimas caían como cascadas, no eran solo actuación. Para muchos de nosotros, esos momentos resonaban con nuestras propias experiencias de dolor, de miedo, de vulnerabilidad. Ver a Ande tan joven pero con una profundidad emocional tan impactante interpretando el dolor de la pérdida, o a Kerem, con esa fuerza aparente pero que se resquebrajaba ante la idea de perder a Eda, nos hacía sentir su sufrimiento como si fuera propio. Y cuando en esos momentos de máxima emoción, las lágrimas de los actores eran tan reales, tan palpables, que sentías que te atravesaban la pantalla, es cuando sabías que estabas presenciando algo verdaderamente especial. Esos momentos, aunque dolorosos de ver, son los que nos conectan a un nivel humano profundo, recordándonos nuestra propia fragilidad y nuestra capacidad para amar intensamente. Incluso en momentos de alegría desbordante también ha habido lágrimas. Piensen en las celebraciones, en los éxitos compartidos, en los momentos en que ambos alcanzaron nuevas metas. A veces la alegría es tan inmensa que se manifiesta en forma de lágrimas. Ver a Ande y Kerem compartiendo una celebración, quizás después de un episodio de gran éxito, o de un reconocimiento importante y notar esa emoción en sus ojos, ese brillo que indica que están viviendo un momento cumbre, y que quizás una lágrima se asoma por la emoción del logro, esos son instantes de pura felicidad compartida que nos contagian. Es como si su éxito, su alegría, se transfiriera a nosotros, haciéndonos sentir orgullosos de ellos, de su camino, y de la conexión que han forjado. Y si hablamos de la química que trasciende la pantalla, esa complicidad que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra compartida. Esa energía que los hacía brillar juntos. Cuando esa química se sentía tan fuerte, tan genuina, que hasta en los momentos más sencillos, como una sonrisa compartida o una mano que se apoya en el hombro, podía sentir la emoción. Y a veces esa emoción era tan intensa que sin necesidad de un drama explícito, se traducía en miradas cargadas de significado, en gestos que decían más que 1000 palabras y sí, a veces, en esas lágrimas silenciosas que revelaban la profundidad de sus sentimientos. Esos momentos son los que nos hacen creer en el amor, en la conexión verdadera, en la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran. Ahora analicemos un poco más a fondo por qué estos momentos de llanto juntos nos tocan tanto. Creo que tiene que ver con la autenticidad. Cuando vemos a Ande y Kerem, o a sus personajes, expresar emociones crudas y genuinas, nos permite conectar con nuestra propia humanidad. Las lágrimas son una expresión universal de la emoción, ya sea de alegría, de tristeza, de alivio, de frustración o de amor. Ver a dos personas que admiramos, que seguimos de cerca, permitirse ser vulnerables, es inspirador. Nos recuerda que está bien sentir, que está bien expresar nuestras emociones, y que la conexión más profunda a menudo surge de esos momentos de vulnerabilidad compartida. Además, la forma en que Ande y Kerem han construido una base de fans tan sólida es precisamente por esta conexión que transmiten. No se trata solo de su talento actoral, que es innegable, sino de la química que irradian, de la forma en que interactúan, tanto en pantalla como fuera de ella.
Estos momentos de llanto compartido, ya sea en la ficción o interpretados por nosotros en la vida real, se convierten en hitos en su trayectoria, en anécdotas que guardamos en el corazón y que revivimos una y otra vez. Para resumir, hemos explorado esos momentos únicos e inolvidables de Hande y Kerem que nos han hecho llorar, pero de la mejor manera posible, conmovidos, inspirados y profundamente conectados. Desde las escenas dramáticas en Senkalkam, donde la vulnerabilidad y el amor triunfaban sobre la adversidad, hasta esos instantes de ternura y complicidad que hemos podido percibir en su interacción real. Cada uno de estos momentos ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Hemos visto cómo las lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, se convierten en una expresión de la fuerza del amor, de la profundidad de la conexión y de la belleza de la experiencia humana. Han sido esos instantes de autenticidad, de apoyo mutuo, de alegría compartida y de dolor superado, los que nos han permitido verlos no solo como actores, sino como personas capaces de sentir y de transmitir emociones con una intensidad asombrosa. Muchas gracias de verdad por acompañarme en este viaje tan emotivo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso por algunos de los momentos más conmovedores de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué momentos a ustedes les han tocado más el alma. ¿Hubo alguna escena en particular que los hizo llorar de emoción? ¿Algún gesto suyo en la vida real que les haya conmovido profundamente? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y sentimientos en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. Y si este vídeo les ha gustado, les ha emocionado, o simplemente les ha parecido interesante, por favor, denle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de historias conmovedoras. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden siempre que la conexión y la emoción son las que hacen que la vida valga la pena. Adiós.